En Vietnam, la guerra no solo se libraba en los cielos o en la selva, también se combatía en algo tan aparentemente rutinario como un camino de tierra. Cada día, miles de soldados tenían que moverse en convoyes para llevar combustible, munición, agua, comida y repuestos a bases aisladas. No eran unidades de combate de élite, no eran infantes endurecidos por la batalla. Eran conductores, mecánicos y personal de transporte cuyo trabajo era mantener vivo el flujo logístico. Sin embargo, en Vietnam no existía un frente definido ni una zona segura. Eso significaba que incluso un simple viaje podía convertirse en una trampa mortal. Los convoyes eran blancos fáciles. Las carreteras serpenteaban entre montañas cubiertas de vegetación, con nombres que ya lo decían todo. El Pasador del Diablo, el Valle de la Muerte. Curvas ciegas, follaje espeso hasta el borde del camino y decenas de puntos perfectos para una emboscada. Los enemigos, tanto el ejército norvietnamita como la guerrilla Vietcong, lo sabían mejor que nadie. Aprendieron a esperar en silencio, elegir el instante exacto y atacar con una ferocidad que podía destruir en minutos un convoy entero antes de desaparecer en la jungla. Los camiones de transporte, los famosos M-35 de 2,5 toneladas, no estaban diseñados para el combate, carecían de blindaje y en el mejor de los casos iban acompañados por 1 o 2 jeeps con ametralladoras M60 montadas. Era un intento débil de protección frente a minas, cohetes, rifles sin retroceso y granadas propulsadas por cohete. Los soldados que conducían sabían que su misión era peligrosa, pero ni siquiera imaginaban cuán aterrador podía volverse cuando la carretera se transformaba en un campo de muerte. El punto de quiebre llegó en septiembre del año 1967. Un convoy de 39 vehículos partió desde Pleiku rumbo a la ciudad costera de Quy Nhon. La jornada parecía rutinaria, aunque un camión cisterna de combustible al final de la columna comenzó a retrasarse, creando un espacio peligroso de varios cientos de metros entre las secciones del convoy. Aquella brecha fue suficiente para que los emboscadores decidieran actuar. Una lluvia de disparos y explosiones sacudió el camino. El primer jeep fue alcanzado por un cohete de 57 milímetros, quedando reducido a chatarra ardiente. En segundos, 29 camiones quedaron atrapados en una zona de muerte de más de 700 metros. Las ráfagas de fusiles automáticos AK, el retumbar de los lanzacohetes RPG y las explosiones de minas enterradas previamente crearon un infierno. Los soldados atrapados intentaron responder con sus armas personales, pero estaban en clara desventaja. La columna comenzó a arder, los camiones se incendiaban uno tras otro y la situación rozaba lo desesperado. Una compañía de caballería cercana logró llegar al lugar, pero 15 minutos después el enemigo ya se había desvanecido en la selva. El saldo fue brutal: 9 soldados estadounidenses muertos, 17 heridos y casi 30 vehículos destruidos. La conclusión fue evidente: o se hacía algo, o los convoyes seguirían siendo masacrados. La respuesta no vino de las oficinas de planificación militar, sino de los propios conductores. Fue en los talleres improvisados, en medio del barro y el calor sofocante, donde nació una de las ideas más creativas y desesperadas de la guerra: los camiones artillados, conocidos como gun trucks. Los soldados entendieron que no podían seguir confiando en la ayuda externa. Si querían sobrevivir, debían transformar sus camiones en fortalezas rodantes. Al principio, lo intentaron con métodos rudimentarios. Colocaron sacos de arena en la parte trasera para proteger a los artilleros. También usaron planchas de madera como refuerzo. Sin embargo, aquellos inventos eran un arma de doble filo. Los sacos de arena, al empaparse con las lluvias torrenciales de Vietnam, se volvían tan pesados que sobrecargaban la suspensión y dañaban los ejes. Los camiones se volvían más lentos y difíciles de maniobrar, lo que los hacía aún más vulnerables. Pronto pasaron a soluciones más contundentes: acero. Las planchas metálicas eran escasas, pero los soldados las conseguían de cualquier manera. A veces aparecían de la nada, prestadas de otros depósitos o simplemente arrancadas de materiales destinados a otras construcciones. No importaba el origen, lo que contaba era sobrevivir al próximo viaje. Con esas planchas comenzaron a construir lo que llamaban gun boxes.
Cajas blindadas en la parte trasera de los camiones, lo bastante altas como para proteger a los artilleros y resistir los impactos de rifles y fragmentos de explosivos. Algunos incluso experimentaron con blindajes dobles, 2 capas de acero separadas por un espacio hueco, lo que absorbía mejor la energía de los proyectiles. Reforzaron también el compartimento del motor, el depósito de combustible y el piso de la cabina. Era un bricolaje bélico improvisado, pero que hacía la diferencia entre morir en llamas o tener una oportunidad. El siguiente paso fue el armamento. Al principio montaron 1 o 2 ametralladoras M60, pero aquello se quedó corto muy rápido. Los convoyes necesitaban potencia de fuego real. Entonces llegaron las M50, las ametralladoras calibre 50. Su rugido podía atravesar árboles, muros y hasta vehículos ligeros. Algunos camiones montaron 2 o 3 de estas, creando un poder de fuego devastador. Otros fueron aún más lejos y adaptaron montajes antiaéreos M45 Maxon, con 4 ametralladoras calibre 50 capaces de disparar más de 2000 proyectiles por minuto. Cuando estas abrían fuego, la selva entera parecía temblar. No se quedaron ahí. Hubo quienes añadieron lanzagranadas, fusiles antitanque ligeros y hasta ametralladoras giratorias tipo minigun. Un camión famoso, apodado Pure Hell, llevaba una versión manual de la clásica Gatling del siglo XIX. Puede sonar ridículo, pero en medio de una emboscada, aquello era una tormenta de fuego imposible de ignorar. Las municiones se acumulaban en cantidades casi absurdas. Miles de proyectiles para cada ametralladora, cajas de granadas de mano, lanzacohetes individuales y hasta armas capturadas al enemigo, como fusiles AK-47. Cada camión era único, adaptado con la creatividad y la desesperación de su tripulación. Y como si fueran gladiadores en la arena, cada uno recibió un nombre propio, pintado en letras grandes y llamativas: Eve of Destruction, The Untouchable, Brutus, The Misfits. Eran más que simples vehículos, eran símbolos de resistencia. La vida dentro de uno de estos camiones artillados era cualquier cosa menos segura. Para las tripulaciones, el viaje era un juego constante contra la muerte. Sabían que si caían en una emboscada, serían el objetivo principal. Los Vietcong habían aprendido que esos camiones eran el verdadero corazón del convoy y que, si lograban destruirlos, el resto quedaba indefenso. Los artilleros viajaban sabiendo que estaban marcados como los primeros blancos, conscientes de que su supervivencia dependía de su rapidez y de la potencia de sus armas. No había nada glamuroso en ello. El aire dentro de las cajas blindadas era sofocante. El calor tropical combinado con el metal hacía que las temperaturas se volvieran insoportables. El ruido de las ametralladoras ensordecía y las vibraciones sacudían cada hueso del cuerpo. Los hombres comían polvo, sudor y pólvora en cada misión. Y pese a todo, sabían que si no estuvieran allí, los convoyes habrían sido aniquilados una y otra vez. Los camiones artillados no eran vehículos de combate oficiales, sino creaciones improvisadas nacidas de la necesidad. Aún así, pronto se convirtieron en la columna vertebral de la protección de convoyes en Vietnam. Y lo que comenzó como un puñado de inventos en talleres improvisados, terminó siendo una auténtica doctrina no escrita. Cada vez que una unidad logística organizaba un convoy, los gun trucks eran los primeros en alistarse. Sin ellos, moverse era casi un suicidio. La organización era precisa. Los convoyes solían formarse en columnas de varias docenas de camiones. Los vehículos artillados se distribuían estratégicamente, algunos al frente, otros en el centro y otros al final. Así, en caso de emboscada, podían responder desde cualquier punto y cubrir al resto. Se trataba de mantener la línea de fuego abierta y evitar que la columna quedara dividida. Una vez atrapados en medio de una emboscada, el caos podía convertirse en masacre en cuestión de segundos. El papel psicológico de estos camiones era igual de importante que su poder de fuego. Para los soldados que conducían camiones de carga, saber que había un Brutus o un Eve of Destruction en la columna era un alivio. Esos nombres pintados con calaveras, demonios o mujeres pin-up no solo eran adornos, eran recordatorios de que, al menos, tenían una oportunidad de salir vivos. Para los Vietcong, en cambio, aquellos camiones eran enemigos a tener en cuenta. Ya no se trataba de emboscar a un convoy indefenso, sino de enfrentarse a un fortín rodante que podía devolver cada bala multiplicada por 10. Las tácticas de emboscada eran brutales. Los guerrilleros conocían el terreno como la palma de su mano. Escogían carreteras estrechas con montañas a un lado y barrancos al otro. Enterraban explosivos improvisados o minas antitanque en puntos clave. Luego, al ver al convoy entrar en la zona de muerte, detonaban la primera carga bajo un camión cisterna o un vehículo de municiones. El resultado era inmediato.
Fuego, humo y confusión. Segundos después, abrían fuego desde múltiples direcciones, disparando ráfagas de AK-47, granadas propulsadas por cohete y morteros ligeros. El infierno estaba servido. Pero aquí es donde entraban los camiones artillados. Al escuchar la primera explosión, las tripulaciones ya estaban listas. Se giraban hacia la zona de fuego y comenzaban a rugir sus ametralladoras calibre 50. Los proyectiles trazadores iluminaban la selva como relámpagos rojos, abriendo huecos en la vegetación y obligando al enemigo a cubrirse. El sonido de las M50 era tan ensordecedor que a menudo se decía que podía escucharse a kilómetros de distancia, como si fueran martillos neumáticos golpeando el aire. En los relatos de veteranos se repite una escena común: artilleros disparando hasta que los cañones se volvían incandescentes, al punto de tener que cambiar los cañones humeantes para evitar que se deformaran. Otros describen cómo las balas enemigas repiqueteaban contra las planchas de acero, dejando marcas como cicatrices en la armadura improvisada. A veces, una ráfaga de RPG golpeaba directo contra un gun truck. El impacto podía arrancar parte del blindaje y herir a los tripulantes, pero a menudo el vehículo seguía respondiendo con furia. Eran camiones, sí, pero en combate se transformaban en bestias. Uno de los episodios más recordados ocurrió en el año 1969, en la carretera conocida como la Ruta 9. Un convoy estadounidense fue emboscado por más de un centenar de guerrilleros Vietcong. Los primeros disparos incendiaron un camión cisterna, bloqueando la carretera con una bola de fuego. Parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, 3 camiones artillados lograron colocarse en paralelo y comenzaron a escupir plomo en todas direcciones. Uno de ellos, apodado The Untouchable, sostenía 4 ametralladoras calibre 50 en un montaje doble. Durante casi media hora, aquellas armas crearon una cortina de fuego que literalmente arrasó con la vegetación del costado de la carretera. Cuando la emboscada terminó, el convoy había sufrido pérdidas, pero la mayoría de los camiones sobrevivieron gracias a esos vehículos artillados. Aún así, la vida de las tripulaciones estaba marcada por el miedo constante. Sabían que eran el objetivo principal de los atacantes. Si un guerrillero detectaba un gun truck, inmediatamente dirigía sus disparos hacia él. Eso significaba que cada salida era un reto psicológico. Viajar kilómetros sabiendo que en cualquier curva podía estallar una mina o aparecer una lluvia de cohetes. Los hombres bromeaban, fumaban y se daban ánimos, pero todos compartían el mismo pensamiento. ¿Será este el día en que no volvamos? El agotamiento físico también era un enemigo. Dentro de las cajas blindadas, el calor era sofocante. El metal absorbía el sol tropical y lo convertía en un horno. El aire apenas circulaba y el ruido de las ametralladoras podía dejar a cualquiera con los oídos zumbando durante horas. Muchos artilleros perdieron parcialmente la audición tras meses de servicio. Otros sufrían quemaduras menores por los casquillos ardientes que rebotaban dentro de la caja. Y cuando terminaba la emboscada, aún quedaba limpiar la sangre, recoger municiones gastadas y reparar los daños antes de volver a salir al día siguiente. Con el tiempo, el ejército estadounidense reconoció el valor de estos camiones improvisados. Aunque nunca se fabricaron de manera oficial como blindados, sí se permitió a las unidades de transporte dedicar recursos a reforzarlos. Incluso se establecieron pautas mínimas de blindaje y se organizaron escuadrones de gun trucks. Algunos convoyes llegaron a tener hasta una docena de estos vehículos, lo que convertía al conjunto en una auténtica fuerza de combate sobre ruedas. Aún así, la guerra nunca ofrecía garantías. En más de una ocasión, incluso los camiones artillados más famosos fueron destruidos. Una emboscada bien organizada, con múltiples cohetes RPG disparados al mismo tiempo, podía penetrar hasta el blindaje más sólido. Varias tripulaciones murieron quemadas en el interior, incapaces de salir a tiempo. Para los supervivientes, esa era la peor pesadilla. No solo morir, sino arder vivos en el interior del camión que se suponía debía protegerlos. El enemigo aprendió a cambiar de tácticas. En lugar de emboscar grandes convoyes, comenzaron a atacar en tramos más pequeños o a usar minas antitanque de gran potencia capaces de volcar un camión artillado en segundos. También empleaban señuelos. Dejaban un tronco atravesado en la carretera para obligar a los camiones a detenerse. Cuando alguien bajaba a moverlo, estallaban los disparos desde la selva. Los artilleros sabían que no podían confiar en nada, que cada sombra podía ocultar la muerte.
Algunos veteranos recuerdan que, al final, la relación entre la tripulación y su camión se volvía casi espiritual. Los hombres daban nombres cariñosos a sus vehículos, los pintaban con símbolos y se sentían unidos a ellos como a un hermano de armas. Cada agujero de bala, cada plancha torcida, era una cicatriz compartida. Y cuando un camión era destruido, los sobrevivientes sentían que habían perdido a un compañero más. La tensión era constante, pero también había orgullo. Ser parte de una tripulación de Gun Truck era peligroso, sí, pero también significaba formar parte de una hermandad especial. Eran los guardianes de los convoyes, los hombres que no retrocedían cuando los demás quedaban atrapados en una emboscada. Sabían que sus compañeros de los camiones de carga confiaban en ellos como en un escudo. Y ese peso, esa responsabilidad, los mantenía firmes, incluso en los momentos en que todo parecía perdido. Cada salida era un viaje al borde del abismo. El rugido del motor, el traqueteo del acero improvisado, el olor de la pólvora y el sudor mezclándose en el aire. Cada curva podía ser la última, y sin embargo, seguían conduciendo, porque sabían que sin ellos, la guerra en Vietnam se habría detenido. Los helicópteros y los cazas podían ganar batallas, pero sin los camiones no había combustible, no había municiones, no había comida. Y sin esos guardianes de acero improvisado, esos camiones jamás habrían llegado a su destino. A medida que la guerra de Vietnam avanzaba hacia los años 70, los camiones artillados habían dejado de ser simples inventos improvisados y se habían convertido en auténticos símbolos de resistencia. Aunque nunca fueron reconocidos oficialmente como parte de la doctrina militar estadounidense, el legado de estas máquinas de acero se grabó en la memoria de todos los que alguna vez vieron uno rugir por las carreteras. Eran la representación perfecta de la creatividad forzada por la desesperación. Hombres comunes, conductores de transporte, que se transformaban en guerreros sobre ruedas. El trabajo de las tripulaciones era tan aterrador como esencial. No solo combatían contra un enemigo invisible, sino que además lo hacían en condiciones extremas. Muchas veces tenían que recorrer decenas de kilómetros por carreteras donde sabían que había minas enterradas. Cada bache levantaba la tensión, porque cualquiera podía esconder un explosivo capaz de volcar todo el vehículo. Los artilleros se mantenían de pie, con los dedos tensos sobre los gatillos de las ametralladoras, observando la selva densa que los rodeaba como si cada hoja pudiera convertirse en un enemigo. El silencio era igual de peligroso que el ruido. Cuando la carretera estaba demasiado tranquila, sabían que algo no andaba bien. Y cuando llegaba la emboscada, el mundo se volvía un torbellino de fuego y acero. Granadas propulsadas por cohete que explotaban contra el blindaje. Ráfagas de AK-47 que hacían saltar chispas al chocar contra las planchas metálicas. Y el rugido ensordecedor de las calibre 50 devolviendo la violencia con furia multiplicada. Era un espectáculo brutal en el que cada segundo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Una de las historias más estremecedoras ocurrió en la famosa Carretera de la Ambush Alley, en el valle de An Khe. Allí, un convoy de más de 40 camiones fue atacado por una fuerza Vietcong que los superaba en número al menos 5-1. En cuestión de segundos, 3 camiones de carga fueron destruidos y la columna quedó atrapada entre fuego cruzado. Los artilleros de los gun trucks no dudaron, se colocaron en formación defensiva y abrieron fuego con todas sus armas. Durante casi 40 minutos sostuvieron la emboscada contra oleadas de guerrilleros que emergían desde la selva. Al final, cuando los refuerzos llegaron, encontraron la carretera cubierta de casquillos de latón y humo, con los camiones artillados aún en pie, aunque perforados como coladores. Las tripulaciones habían salvado decenas de vidas, pero varios de ellos murieron en sus puestos, aún aferrados a los gatillos de sus ametralladoras. Ese era el precio silencioso de la guerra en Vietnam. Hombres jóvenes, muchos apenas veinteañeros, enfrentando el infierno día tras día desde la cabina de un camión. Sus muertes raramente aparecían en los titulares porque no eran pilotos de cazas ni comandantes famosos. Eran conductores, artilleros improvisados, nombres que se perdieron entre informes logísticos. Pero para quienes compartieron convoyes con ellos, fueron héroes en el sentido más puro de la palabra. Con el tiempo, los camiones artillados también se convirtieron en blancos de propaganda. Los Vietcong se enorgullecían de mostrar fotografías de gun trucks destruidos como trofeos, pruebas de que incluso esos monstruos de acero podían caer. Para los estadounidenses, cada pérdida era un recordatorio doloroso de la fragilidad de su estrategia. Podían reforzar un camión con placas de acero, con torretas y cañones, pero nunca podrían blindar completamente el miedo que recorría las venas de quienes los tripulaban.
La camaradería era lo único que mantenía a muchos soldados cuerdos. Las tripulaciones se convertían en familias improvisadas, compartían cigarrillos, chistes y supersticiones. Algunos llevaban amuletos colgados en la cabina, desde medallas religiosas hasta cartas de póker. Otros pintaban calaveras o demonios en el frontal del camión, como si aquellas imágenes pudieran ahuyentar a la muerte. Y, en cierto modo, lo lograban, no porque fueran mágicas, sino porque recordaban a cada hombre que estaba luchando por sus compañeros, no solo por sí mismo. No obstante, la realidad psicológica era devastadora. Muchos artilleros regresaron a casa con lo que hoy conocemos como estrés postraumático. Los sonidos de petardos o fuegos artificiales los hacían tirarse al suelo, recordando emboscadas en Vietnam. Algunos jamás pudieron dormir en paz, atormentados por las imágenes de convoyes incendiados o por el recuerdo de amigos que murieron atrapados en llamas dentro de un camión. La guerra terminó para ellos en el calendario, pero siguió viva en sus mentes durante décadas. En cuanto al enemigo, incluso los Vietcong reconocían que enfrentarse a un convoy protegido por gun trucks era una tarea peligrosa. Los relatos de prisioneros de guerra hablaban del miedo a esos monstruos de acero que rugían con decenas de ametralladoras. Sabían que podían destruir camiones de carga fácilmente, pero un gun truck podía arrasar con una sección entera de guerrilleros en cuestión de minutos. Eso obligaba a los atacantes a planear cuidadosamente sus emboscadas, a usar más recursos y a asumir mayores riesgos. En ese sentido, los camiones artillados no solo defendían a los convoyes, sino que también alteraban las estrategias del enemigo. El legado de los camiones artillados perduró más allá de Vietnam. Décadas después, en conflictos como Irak y Afganistán, el ejército estadounidense volvió a enfrentar el mismo dilema: cómo proteger convoyes de suministros en carreteras plagadas de emboscadas e IEDs, los explosivos improvisados. Y aunque esta vez se contaba con vehículos blindados oficiales como los Humvees reforzados o los MRAP, la esencia seguía siendo la misma: convertir al transporte en fortaleza. En cierto modo, los gun trucks de Vietnam fueron los antecesores directos de esas soluciones modernas. Sin embargo, lo que más impresiona al mirar hacia atrás no son las armas ni las modificaciones, sino la valentía de los hombres que se subieron a esos camiones. Ellos no eligieron ser héroes. Muchos eran mecánicos, granjeros o estudiantes antes de ser enviados a la selva. No entrenaron para combatir en primera línea, pero se encontraron frente a frente con el enemigo y respondieron con el único recurso que tenían: ingenio y coraje. Hoy algunos de esos camiones han sido restaurados y se exhiben en museos militares en Estados Unidos. Uno de los más famosos, el Eve of Destruction, se conserva como un recordatorio tangible de lo que significaron esos vehículos en la guerra. Al verlos de cerca con sus placas oxidadas y sus torretas improvisadas, uno puede imaginar lo que debió sentirse al estar dentro de ellos, recorriendo carreteras minadas y esperando el próximo ataque. Son monumentos rodantes a la creatividad y al sacrificio de soldados que, sin proponérselo, escribieron un capítulo único en la historia militar. La imagen de un gun truck disparando sin descanso en medio de la selva vietnamita resume a la perfección lo que fue ese conflicto. Una guerra donde lo improvisado y lo desesperado se mezclaban con la brutalidad y el miedo. Donde los soldados no solo luchaban contra el enemigo, sino también contra la selva, el clima y su propia mente. Y donde un simple camión de carga, reforzado con acero y voluntad, podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte de todo un convoy. Al final, el aterrador trabajo de las tripulaciones de los camiones artillados no fue solo defender suministros, fue mantener en pie una guerra entera. Porque sin combustible, sin municiones y sin alimentos, ninguna operación militar puede sostenerse. Ellos eran los guardianes invisibles de la maquinaria bélica, los que garantizaban que cada base pudiera resistir, que cada soldado en el frente tuviera lo que necesitaba para pelear. Y lo hicieron a costa de su propia tranquilidad, de su propia salud mental y muchas veces de su propia vida. Por eso, cuando se habla de Vietnam, no basta con recordar a los helicópteros Huey ni a los bombarderos B-52. También hay que recordar a los camiones artillados y a sus tripulaciones. Esos hombres que viajaban día tras día hacia el corazón de la emboscada, que se enfrentaban al terror con el simple rugido de sus motores y el estruendo de sus ametralladoras. Eran los guardianes de los caminos, los guerreros improvisados de acero, y su historia sigue siendo un testimonio del ingenio humano y del precio del deber en tiempos de guerra.